Perfecto. Pues esto, hasta aquí un poco todas las imágenes que yo os quería sacar. Muy bien. El- Creo que son casos, no quería extenderme mucho, veo que me he extendido como siempre, pero quería sacar un poco de esa parte articular, parte ligamentosa, parte tendinosa y casos un poquito más especiales que no sean los típicos de siempre de ese hallazgo en la parte profunda del rotuliano y los que todos conocemos. Espero que os haya gustado y como bien hablábamos antes, pues ahora iremos viendo todo lo que estamos viendo a la derecha, pues iremos contestando a las respuestas. Qué guay. Muchas gracias, Adri, una vez más por... Espero que se haya oído bien y que Sí, haya quedado, que haya sido claro, por lo menos en la exposición. se te ha escuchado perfecto, así que en ese sentido sin problema. Te dejamos que vayas bebiendo agua y mientras vamos preparando aquí voy comentando un par de cosas. No hemos visto que Sí, María del Mar ha dejado alguna preguntita, un comentario. perfecto. Y nada, chicos, comentaros para que apuntéis en la agenda. Lo primero, Adrián tiene un webinar con unos compañeros chilenos para los que estáis desde de otro lado del charco, el próximo 18 de mayo a las 8 de la tarde, hora chilena. Es decir, está hablando sobre ecografía. Aquí en España creo que serán las 2, las 3 de la mañana, con lo Uruguay. que, con lo que bueno, puede ser una oportunidad para seguir escuchándole y poder aprender de él. Así que genial. Por otro lado, el jueves, creo que es 27 a las 8 de la tarde, tenemos un webinar con Juan Millano sobre dolor de rodilla. Y el próximo 8 de junio, martes, a las 8 de la tarde, tenemos un directo de un caso clínico de una afectación de tobillo para la metodología del abordaje neurofuncional del deportista, que tenemos muchas ganas y seguro que estará genial. Así que dicho todo eso, vamos a ir respondiendo todas las preguntas que tengáis, podéis ir dejándolas en el chat, que iremos dando respuestas por orden y tranquilamente. Y como siempre os decimos, si le dais a seguir y a que os gusta el vídeo en YouTube, para vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuito y a nosotros nos ayudáis un montón. Así que muchas gracias por hacer clic 2 veces, uno en cada lado, que se agradece. Así que nada, vamos a... Bueno, mira, María del Mar te dice, perdón, he entendido, son 3 Sí, comentarios, que los tendones peroneos son intracapsulares. Y dice, hasta donde yo sé, eso no es así. Si existe líquido en sus vainas, es muy difícil que sea líquido articular. A no ser que, según mi experiencia intraquirúrgica, se haya roto la cápsula posterior de la articulación del tobillo. Muchas gracias por la charla. Un saludo. efectivamente, tiene razón María en ese sentido. No, no me refería a que fuesen intracapsulares, sino que esa vaina, hay estudios que te comentan, no en el 100% de los casos, que pueden tener comunicación con el interior de la articulación. Entonces, simplemente era un ejemplo. El del tobillo, como bien sabes, es más difícil encontrar precisamente vainas que sean intracapsulares, como puede ser, por ejemplo, el extensor del quinto dedo en la muñeca. Entonces, que simplemente a la hora de que valoremos una doble vaina, que nos sirva eso de ejemplo, porque hay estudios que nos hablan de que los peroneos pueden comunicar, que ese líquido no tiene por qué ser única y exclusivamente de la vaina, sino que hay determinadas zonas corporales y además con toda la investigación que se hace, cada vez salen más esas diferencias anatómicas entre unos y otros que puedan tener esa comunicación. Un ejemplo, por ejemplo, lo que ha comentado ella. Si en una anamnesis yo tengo una ruptura de la zona posterior de la articulación del tobillo, pues también puedo encontrarme líquido en esa zona. Más que nada era destacar eso, que cuando tenemos un tendón de doble vaina, no siempre tenemos que pensar en una tendinositis porque hay dobles vainas de tendón que tienen esa comunicación, pueden tener esa comunicación intraarticular. Muy bien. A ver, quito esto aquí. Vale, perfecto. Sí, sí, es lo que decimos siempre, si por lo que sea no queda claro alguna de las respuestas o lo que sea, hablamos y sin ningún problema lo repetimos. Y si no, os paso el enlace y entráis aquí en directo directamente y Si ponéis al final guapos. es eso, lo que sí que lo que ha dicho ella, y es así, que quede bien claro, los tendones peroneos no son intraarticulares, es la vaina que pueda tener comunicación con la articulación. Muy bien. Pues seguro que ha quedado contestada. Genial. Mira, siguiendo, Joel ha dejado una pregunta que dice, si no, ahora si la puedes ir poniendo y ahora la compartimos, que dice, en la imagen del tendón de Aquiles, cuando había Doppler, Sí, dice, se veía en la profundidad un aumento de la placa motora, ¿no? Zona hipereicoica, ¿puede ser? Si quieres, placa, pues...
Sí, ponerla busco, y, a como, ver, y ahora cuando lo tengas te la lo voy a explico. hacer, voy a salir aquí y busco, era el Aquiles, no, pero esto era la exploración, sí. Pero a ver, déjame un segundito porque como era un vídeo largo, Sí, sin problema. voy buscando justo, mira, aquí, vale. Voy a ¿Lo pararlo, tienes? cuando quieras lo tengo, le doy y teniendo aquí. Vale. Ahora lo podéis Sí, dale a ver compartir vosotros. todo. Eso es. Ahí, ¿verdad? Vale, listo. Vale, justo cuando le doy, me imagino, he visto dos cosas en la pregunta. A ver, era por aquí. Es que lo tenía yo parado, pero al abrirlo otra vez se ha parado. Me imagino que es esa zona, voy a parar el vídeo, y él se referirá a esta zona. Más que he visto en la pregunta que él habla de una placa motora. Realmente la placa motora es esa conexión del nervio con el músculo donde genera, quizás es un error a la hora de escribirlo, porque realmente es esa zona de unión del nervio con el músculo para darle, para inervarlo y darle esa contracción motora. Yo creo que se refiere al área focal hipoecoica, que sí que es lo que hablábamos un poco, que no solo en un principio del vídeo, yo lo que estoy valorando es un corte longitudinal, si encuentro esos fallos en la cotextura del tendón, esas zonas, áreas focales hipoecoicas que luego corresponden con ese doble positivo. Entonces, quizás se refiere a eso y esa es la idea un poco. Quito ya si queréis la imagen, si no lo volvemos a poner. Claro. Pues, A ver espera que le he parado. Aquí. Y volvemos aquí. Yo creo que se refiere, por eso te comentaba que en cuanto a lo que hice de la placa motora, yo creo que se refiere, es otra cosa, es a la conexión nerviosa con el músculo donde generamos la contracción y se refiere a que en la profundidad, justo donde encontramos ese doble positivo, efectivamente hay como un cambio de la ecotextura, es decir, un área focal hipoecoica. Muchas veces nos lo encontramos, que justo donde en modo B estamos viendo esa imagen de área focal hipoecoica, luego es donde encontramos ese doble positivo. muy bien, qué guay. Tendrían relación evidentemente directa, ya sabéis que muchas veces la presencia del área focal hipoecoica, además con un Doppler positivo, pues nos puede indicar que esa tendinopatía ya tiene una mayor larga evolución. Esa patología no es actual, no es tan aguda como puede ser otra. Qué guay. Mira, te dice, vale, perfecto. Muchas Muchas gracias gracias, por la Joel. ponencia. A ti por la pregunta. Muchas gracias a vosotros siempre, que sin vosotros no somos nadie y si no hay preguntas, esto se termina. En el momento que no hay preguntas, nos vamos. Mira, Peter o Peter, la verdad es que depende desde, creo que era de Chile, no sé allí cómo lo diréis, pero pregunta, en un tendón de Aquiles engrosado sin que el paciente refiera dolor, ¿a qué se puede deber ese engrosamiento? Perfecto, muy buena pregunta, Peter, porque nos lo encontramos mucho y hasta hace no tanto siempre parece que se decía que si tú encuentras un engrosamiento tiene que haber una patología, sí o sí, porque no es normal que haya un engrosamiento en el tendón. Evidentemente es un cambio en esa estructura, pero muchas veces nosotros lo hablamos en las formaciones que no nos fijamos solo, y por eso la ecografía nos da esa posibilidad, porque es tan dinámica y lo vemos in situ, no nos fijamos solo en el engrosamiento, sino en la ecotextura, es decir, el patrón fibrilar que tiene ese tendón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pregunta que nos comentabas, podemos tener un engrosamiento de un tendón, pero que sea adaptativo. Es decir, yo tengo el ejemplo que siempre pongo porque creo que es muy gráfico. Yo tengo jugadores de baloncesto, estamos hablando de jugadoras de 2 metros, 1,90, 2,10, y con 100, 110 kilos de peso constantemente saltando. Imaginaros, por ejemplo, su rotuliano, que gracias a que se engrosa y se adapta, permite soportar todas esas cargas. Hablo de un Aquiles, hablo de un rotuliano. Entonces, ¿podemos encontrar un engrosamiento en un tendón y que no tenga por qué ser patológico o que no genere sintomatología? Por supuesto. Ahí que tenemos que valorar lo que decíamos, el patrón ecotextural, es decir, la disposición de las fibras. Porque si encontramos un engrosamiento con una pérdida de cogenicidad, con una disrupción de fibras, cuidado, porque a lo mejor no tiene sintomatología ahora, pero sí que tenemos que hacer esa parte de la fisioterapia muy importante que muchas veces olvidamos, que es la prevención, en cuanto a que eso puede evolucionar, como ya sabéis, por los estadios de la tendinopatía, puede evolucionar en una patología. O nos podemos encontrar el otro caso, un tendón relativamente engrosado, pero con una buena ecotextura. Ahí que tenemos que intentar lo mismo, una vez más, prevención para evitar que eso
cambie y deje de tener una cotextura normal. Si no hay sintomatología en el paciente y hay una cotextura normal, en principio no tenemos que preocuparnos excesivamente. Otra cosa es que haya una disrupción de fibras, aunque todavía no tenga dolor. Muy bien. Además, eso nos viene un poquito bien respecto a lo que hemos puesto hoy en Instagram, la historia de Bart en la pizarra, de todo es normalidad hasta que se demuestre lo contrario. Efectivamente. Así que genial. Mira, están haciendo ahí, han hecho un par de preguntas. Antes de seguir con las preguntas, te hago yo una, que nos cuentes y nos digas de una manera, FIMU 2022, Congreso de Fisioterapia Internacional Musculoesquelética para fisioterapeutas y en este Efectivamente. caso no tan fisioterapeutas, ¿no? Relacionado con el músculo. Cuéntanos Sí, así un poquito. este año, como bien lo ha dicho, todavía estamos lanzando un poquito todo, entonces queda muy poquito para que ya esté la web porque estamos perfilando los últimos datos y bueno, lo primero, por supuesto, estáis todos más que invitados y espero veros allí porque creo que el año pasado, pues, el feedback que nos disteis fue muy bueno y ese era el objetivo, que sea un espacio en el que nos podamos juntar todos y hablar un poco de ecografía. Y este año, así como el año pasado fue la rodilla, este año un poco el tema principal va a ser el músculo. Es decir, vamos a abordar desde la perspectiva del músculo, no solo lo que hablamos muchas veces o que quizá en este webinar estamos hablando más, que es la parte neuromusculoesquelética, por decir así, tendón, nervio, músculo, sino también vamos a ver con compañeros pues de sobrada experiencia en cada uno de los temas, de también esa aportación a nivel muscular en cuanto al sistema respiratorio, en cuanto al sistema uroginecológico. Entonces queremos dar ese enfoque real de que no solo todo es traumatología, por decirlo así, o no todo es neuromusculoesquelético, sino que también vamos a abordar esos otros bloques y creo que va a ser súper interesante porque la idea es centrar todo en el músculo, que está como muy de moda, y ver la maravilla que nos aporta la ecografía en cada uno de los campos. Como os digo, en breve empezaréis a ver en redes sociales ya el lanzamiento de la web y todo va a ser en febrero. Creo recordar, dejadme mirar el calendario, que es el 5 de febrero, que no me equivoque. Va a ser el 5 de febrero de 2022 y como decíamos, temática principal el músculo, todos invitados y ojalá estéis allí. El formato va a ser el mismo, va a ser online con las diferentes ponencias. Ahora estamos acabando de perfilar, pero son unas 19 ponencias y también, evidentemente, va a haber la posibilidad de presentar resultados de investigaciones que tengáis, de trabajos que hayáis hecho en formato póster, como el año pasado. Pues ir apuntando la fecha en el calendario que 5 de febrero de realmente va a 2022. merecer la pena. Muy bien, pues seguimos. En ese caso, Falafel 111 dices, ¿desde dónde abordarías con invasiva el nervio de Baxter? Una pregunta que gusta mucho, gusta mucho. Gusta mucho y lo que decimos siempre, intentamos hablar de ecografía más que de abordajes invasivos, que eso es otra cosa, pero por supuesto es importante porque veis que hay muchos abordajes diferentes. ¿Por qué digo esto? Yo, ¿cómo lo hago? Yo lo hago desde la cara, evidentemente, interna del tobillo, pero sobre todo porque habréis visto que hay gente que intenta colocarse por debajo de la fascia. Hay diferentes abordajes. Lo más importante para mí es que sepamos, y creo que es lo más adecuado a estos webinars y a la ecografía, es saber identificarlo bien. Entonces tenemos Yo, que perdona, coger... Adri, creo que tengo aquí, justo estaba con un artículo, si quieres lo comparto mientras vas hablando Sí, y sí, bueno, sí. lo ves y me dices si es este. Sí, Y así, perfecto. eh, Sin ningún problema. Si creo que tienes me lo has imagen, yo tengo por ahí compartido. alguna Este era imagen el de... artículo que creo Eso que las es, puntas de flechas son los nervios de Baxter. efectivamente. Al final, lo más importante es que lo sepamos identificar a nivel, o sea, cojamos desde arriba, evidentemente, con ese, el nervio, el tronco principal del nervio tibial y vayamos descendiendo, sabiendo que las primeras ramas que nos van a salir hacia posterior, en este caso, van a ser las ramas calcáneas y la siguiente rama es la que se va a dividir entre plantar medial y plantar lateral. De ahí, primeras ramas que nos van a salir van a ser, como decía, las calcáneas, las que van a ir a esa zona de la grasa talaria, esa zona de la piel, y la siguiente rama que va a salir y va a profundizar, como vemos en la imagen que nos ha sacado perfecto, va a ser ese nervio de Baxter. A mí me gusta cogerlo en la cara interna del tobillo un poquito antes de meterme en esa profundidad para no invadir tanto esa zona profunda, porque además sabéis que justo ahí en esa cara medial tenemos una ventana que quizás es un poco menos dolorosa para el paciente. Entonces, lo primero, valorar bien ecográficamente y saber identificarlo, que muchas veces no es sencillo, es una exploración avanzada.
y creo que esa zona para mí es más fácil de abordaje porque no nos metemos tanto en la profundidad. También luego es que hay que valorar muchas cosas. Si queremos estimular desde arriba en el nervio tibial solo, si me quiero centrar solo en ese nervio de Baxter. O sea que podemos, en cuanto a neuromodulación, podemos hablar largo y tendido de, depende del caso, dónde estimularíamos mejor. Pero lo más importante es eso, barrido desde proximal, me encuentro unas primeras ramas que se me van hacia la parte más posterior, son las ramas calcáneas primera, y la siguiente rama que nos sale sería ese nervio de Baxter que se va a colocar en esa parte, va a pasar por debajo de esa zona de la fascia. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Bueno, el artículo que hemos mostrado, por si alguien está interesado, traducido al español, se llama Sonoanatomía avanzada del tobillo y pie, más allá de lo básico. Nosotros, si entráis en tempoformación.com, en el blog, creo que la segunda publicación está todo el artículo traducido con la imagen ecográfica, la de anatomía, la relevancia clínica, con la importancia, la implicación y la técnica de exploración. Así que ahí lo tenéis un poquito más accesible. Sí, yo tenía un dibujo del estudio que está muy bien. Es más un dibujo de otro estudio y se ve muy bien eso. Si al final es, más que nada por lo que decía yo, lo que más nos atañe aquí, que es la parte ecográfica, es eso, esa división de las ramas calcáneas y luego ya plantar lateral, de donde la primera rama que va a salir es el Baxter, y luego el plantar medial. Lo más importante es continuarlo porque igual que hablábamos antes en la pregunta de los peroneos, al final la variabilidad entre pacientes va a ser mucha. Entonces, saber seguirlo bien, porque también el abordaje, yo principalmente me lo encuentro cada día, podemos definir muchos protocolos de abordaje, pero al final el paciente también va a definir ese abordaje en función de las estructuras que tengamos alrededor. Totalmente. Genial, vale, pues perfecto. Espero, Falafel, que haya quedado contestada. Y David López Uria nos pone por aquí. A la hora de realizar una intervención guiada en un tendón con Doppler positivo, por ejemplo un Aquiles, ¿qué estructuras antepones a la hora de realizar el tratamiento? ¿Áreas focales, neovasos, paratendón? ¿Gusta lo invasivo? ¿Cómo os gustan los invasivos? Yo también lo soy, pero bueno. Sí, al final yo me lo traigo siempre al terreno de la eco, que es lo que quiero. Sí, al final la eco que me permite es precisamente todo lo que preguntas, es valorar bien eso. En un tendón de Aquiles, una cosa es que yo tenga la afectación en el paratendón, que rara vez encuentro un Doppler positivo exagerado en esa zona del paratendón, en la parte más superficial, pero si me meto ya en la estructura del propio tendón, a la hora de intervenir con fisioterapia invasiva, sea lo que sea, sí que me dice mucho la valoración y el pronóstico que voy a hacer en función a mi imagen ecográfica. No es lo mismo tener una neovascularización muy puntual, determinada, con pequeños puntos de Doppler positivo, a tener ya grandes vasos, por ejemplo, que comuniquen el tendón con la grasa de Cajer. Podemos valorar mucho. Sí que os digo, y esto es algo personal, total mío, que es mi opinión y mi experiencia, yo nunca intervengo directamente con fisioterapia invasiva. Mi objetivo no es el vaso, no voy al vaso. Me importa mucho más esas zonas focales, áreas focales hipoecoicas, me interesa más esa desestructuración del tejido. No me fijo tanto en intervenir con poner mi aguja justo en la localización del neovaso. De hecho, justo en un Aquiles podemos hablar largo y tendido porque si yo me encuentro un Aquiles excesivamente hipervascularizado, probablemente mi primera opción no sea la invasiva. Muy bien, perfecto. Pues, a ver, teníamos una pregunta aquí de un neuroma. Vamos a ir, si tenéis alguna preguntita más, que no estaremos, normalmente nos gusta estar máximo una horita, así que podéis ir dejando las últimas preguntas. Vamos a contestar una que teníamos, que nos hizo una compañera, que dice, ¿cómo se visualiza un neuroma de Morton? Perfecto. Esta, como la teníamos de esta semana, si quieres pongo 3 diapositivas que tengo ahí de estudios. Claro. Y así lo podemos ver porque creo que es más gráfico, os lo puedo explicar, pero quizás es más gráfico verlo. Así que voy a buscarlo. Aquí. ¿La puedes ver ya? Sí. Vale, perfecto. Esto veis abajo las referencias, ¿vale? Siempre hay que referenciar todo, evidentemente. Esto es una presentación que hicieron en el SERAM, en el Congreso de SERAM de 2021. Y fijaros, es un dibujo que creo que es muy gráfico. Normalmente ya sabéis que ese neuroma de Morton normalmente se habla entre el tercer y cuarto espacio interdigital y se produce ese engrosamiento del nervio, ¿vale? Normalmente se habla suele ser con ese carácter degenerativo, pero viene
asociado a una mecánica constante de cizallamiento sobre el neuroma. Vemos en la parte dorsal y la parte plantar. Sabéis que tenemos ahí una bursa también que muchas veces tiene relación directa también en una afectación cuando se afecta el neuroma de Morton, y es justo en esa zona interdigital que tenemos dos cosas. Como sé que os gusta la parte invasiva y lo podéis ver en multitud de estudios, no solo en fisioterapia, sino también cuando hacen infiltraciones y diferentes tratamientos, el abordaje lo suelen hacer por dorsal. Claramente, fijaros que es por intentar salvar al máximo el paquete vascular. Se suele hacer por dorsal, pero a la hora de la exploración vamos a ver en este otro estudio, que creo que es súper gráfico, está muy bien, que tenemos tanto corte transversal justo sobre esa base de los metas, corte transversal desde la parte plantar y corte longitudinal. En un corte transversal, que vamos a ver lo que estáis viendo en las imágenes de la derecha, ¿vale? Ese engrosamiento, ahora os explico esta C, porque primero se sabe ese engrosamiento, esa zona hipoecogénica, incluso a veces anecogénica, en la zona del espacio interdigital. Esto sería, como decíamos, en un corte transversal. En un corte longitudinal que vamos a ver, normalmente tiene una disposición más alargada. Lo estamos viendo en corte longitudinal, en la zona interdigital es más complicado, pero vamos a ver esa zona como más difusa, más alargada en la imagen. De igual manera, lo vamos a ver hipoecogénico, incluso tirando a anecogénico. Lo que veis aquí, veis que está como un poquito extruido. Y es que muchas veces se hace lo que estáis viendo en la imagen. Es lo que llaman la maniobra o el signo de Mulder, que lo que haces es con la otra mano activamente presionas, haces una aproximación de todos los metas y eso genera que haya una pequeña extrusión de esa zona del neuroma. Esto precisamente es lo que muchas veces al paciente le provoca dolor. ¿Vale? Esta extrusión, cuando por ejemplo lleva un zapato de horma muy estrecha, es el ir a caminar mucho con esos zapatos de tacón. Y hablo de, por ejemplo, zapato tacón porque ya sabéis que hay una incidencia mayor en mujeres de mediana edad, suelen tener esa afectación y muchas veces por el calzado o por diferentes causas traumáticas, aunque como os digo, suele ser algo de cizallamiento, o sea, tiene esa parte traumática, pero viene con una evolución en el tiempo de carácter degenerativo. Y luego tenía otra, esta es la otra que tenía por aquí, mira, aquí se ve mejor todavía en ese corte longitudinal lo que os comentaba de esa zona más alargada, más en el plano sagital lo veis todavía más ahí. La exploración en corte transversal se verá ese nódulo en el espacio interdigital. Como os digo, a veces podéis ver una zona anecoica, como os comentaba antes, más anecoica, y es por la presencia de esta bursa, que muchas veces la bursa interdigital, que también se puede encontrar con afecta por el propio neuroma. Y nuevamente, como veíais aquí, pues aquí tenéis antes de hacer la presión, de ese signo de Mulder que hablábamos, y después de hacer la presión. Esa zona de compresión de la zona es la que genera muchas veces el dolor. Teníamos preparado esto. Muy bien, perfecto. Yo creo que es bastante visual con esos artículos, además. Está Sí, súper bien explicado y hay mucha bibliografía sobre ello, hay mucha evidencia. genial, perfecto. Mira, vamos a ir con la última pregunta, si te parece. Sí. Como llevamos ya 52 minutitos, que nos hace Marcos Viñuela, desde Argentina. Desde Argentina, Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas. Nos dice, ¿puedes valorar un síndrome patelofemoral? Lo vuelvo a escribir. El síndrome patelofemoral, al final, y a mí siempre cuando hablamos de síndromes, ya sabéis que pueden ser muchas afectaciones. Yo creo que la exploración más clara que puedes hacer, aparte de, como siempre, no dejo nunca de lado la historia clínica, la anamnesis con el paciente, nuestras pruebas físicas que hagamos con el paciente y, por supuesto, complementamos. Creo que una de las imágenes que más puedes tomar es, ya sabéis, en flexión prácticamente máxima, lo que te permita al paciente de rodilla. Lo que puedes valorar en un corte transversal al eje del muslo es valorar toda la disposición de ese cartílago hialino, que además en esa zona va a ser grueso, en la zona intercondilar. Evidentemente, la zona de cartílago hialino que está más profunda a la patela no vamos a ser capaces de poder valorarlo, pero sí la zona Perdonad un segundo, que no se me apague la batería, que le queda poquito. Disculpad el fallo, que no quiero dejaros aquí solos. Perdonad, que no quería dejaros aquí solos de repente sin avisar. Lo que decía, la parte profunda del cartílago hialino de la rótula no lo vamos a poder evidentemente valorar porque no tenemos esa capacidad. Al tener la cortical ya sabéis que me hace la sombra acústica posterior, pero sí una buena exploración, y es lo que yo hago aparte de
la anamnesis, la historia clínica y las pruebas físicas, sobre todo para ver ese control motor, es valorar ese cartílago de toda la tróclea de los dos cóndilos, el cóndilo femoral interno y externo, donde podemos ver que ese cartílago esté adelgazado, que tenga irregularidades, que pueda tener incluso crecimientos óseos, diferentes cosas que nos podemos encontrar a la hora de valorar toda esa zona de los cóndilos femorales. Creo que se refería a eso, porque lo que os digo, cuando hablamos de síndrome, hablamos de una serie de signos y síntomas ahí que pueden ser muchos. Os lo digo porque muchas veces ya sabéis que cuando hablamos de síndromes estamos hablando muchas veces de diferentes signos y síntomas en la zona cara anterior de la rodilla, por ejemplo, y pueden ser muchas estructuras las que estén afectadas ahí. Muy bien. Y bueno, Joel ha escrito una última, que si te parece la contestamos. Sí. ¿Vale? Dice, punto el gatillo. Dice, ¿se puede valorar ecográficamente? Ahora cada vez más, a ver, podemos intentar visualizar, y lo digo ahí porque yo hasta ahora, por mi experiencia, no tengo esa capacidad de aseguraros al 100% que yo vea ese punto gatillo miofascial con ecografía, sobre todo con el modo B. Ya sabéis que se están desarrollando ahora los métodos, por ejemplo, de elastografía, en el que tanto la Shearwave como la Strain, en la que sí que hay estudios que van por ahí, que hablan de que sí que podríamos notar esos nódulos. El problema es que yo creo que aquí de base están en un poco lo que es la definición del punto gatillo. Podríamos hablar largo y tendido, que muchas veces ya compañeros que trabajan mucho más en todo eso, como puede ser Rafa Guerra, habla de placas motoras disfuncionales. Entonces, para mí, a día de hoy, mi objetivo con la ecografía no es buscar un punto gatillo, porque creo que a la hora de intervenirlo, hacer un abordaje coguiado, por supuesto, pero no es mi objetivo buscar un punto gatillo con ecografía, porque sinceramente yo creo que ahora mismo no tengo las herramientas ni la experiencia suficiente como para deciros al 100% si todos los puntos gatillos activos latentes los observo con ecografía. Creo que el tratamiento que hacemos con punción seca, sí siempre coguiado, pero no con el objetivo de buscar ese punto gatillo porque lo identifiquemos claramente ecográficamente. Perfecto. Adrián, muchísimas gracias. Nada. Que bueno, si os ha gustado todo lo que sabe y todo lo que os aseguro que tiene ahí guardado, que no es poco, nosotros tenemos un curso con él en un mesecito de ecografía patológica en miembro inferior en Sevilla, que ahora mismo por la situación en la que nos encontramos está lleno, pero a la espera de que nos puedan habilitar unas poquitas plazas más, con lo que si os interesa, en la web os podéis apuntar. Y si no, en Alicante, en noviembre, tenemos otra vez un curso de ecografía patológica en miembro inferior, que si os interesa, estamos encantados de poder compartir con vosotros ecografía. Repito una vez más, antes de despedirnos, Adrián tiene un webinar con compañeros de la Universidad de los Andes, ecografía funcional para kinesiólogos como herramienta de feedback terapéutico, el 18 de mayo a las 8 horas, hora chilena. Recordar que en España serían como a las 2 o a las 3, nunca me acuerdo muy bien. ¿Sí, Adrián, es a las 2 o a las 3? No sé exactamente, porque depende del cambio de hora. Hay un momento que tenemos más horas y otro menos. Entonces, cuando se vaya acercando el día, como yo voy a tener que madrugar, Sí, no sé exactamente, pero sí son o las 2 o las 3, depende justo de lo que hablábamos, de la diferencia horaria que tenemos con ellos. Genial. Por otro lado, el jueves 27 tenemos un webinar con Juan Miñano de electroneuroacupuntura en paciente con dolor de rodilla, y el martes 8 de junio a las 8:30 un webinar con Agustín y Roberto Martín de la clínica Inition sobre un paciente con una afectación de tobillo en metodología del abordaje neurofuncional del deportista. Así que todos estos eventos son gratuitos, aprovecharlos, tanto el de la Universidad de los Andes como los nuestros, que lo hacemos para poder compartir y poder disfrutar todos un poquito de la ecografía. Así que, Adrián, una vez más, 1.000.000 de gracias por compartir, por tu tiempo, por tu dedicación y sobre todo por tus ganas de hacer crecer la ecografía, que creo que ya te lo he dicho varias veces, pero sentarte aquí delante de todo el mundo y recibir las preguntas, hace falta tener mucho conocimiento y muchas ganas, y creo que tú cumples todos los requisitos. Así que 1.000 gracias.
Perfecto, pues muchas gracias como siempre, ya no me voy a repetir. Mira, el comentario que nos pone Edgar es así, pero me refiero a vosotros, que la verdad que organizar todo esto pues nos ayuda a todos y a mí me encanta porque lo que te digo siempre, aprendo con la conversación con compañeros es como se aprende y cómo se avanza y cualquier cosa que hagamos de este tipo, ya sabes que tenéis mi disposición absoluta y gracias por hacerlo fácil, que todo esto no, organizar todo esto no es fácil y es importante que haya gente como vosotros que promuevan todo esto. Así que gracias a vosotros y evidentemente a todos los que han estado. Mira, nos aclaran ahora que son 6 horas, así que serían las 2 aquí en España. Nos lo aclaran Sí, justo si ahora, hay Roberto, alguien gracias. que le guste ahí trasnochar un poquito, Si puede queréis disfrutarlo. madrugar, pues yo estaré allí. Genial. Chicos, 1.000.000 de gracias. Adrián, de nuevo, 1.000.000 de gracias por todo. Cualquier duda podéis dejarla en redes sociales. Os invitamos, por favor, que alguna fotito que hayáis sacado durante el webinar, que la compartáis en redes sociales, etiquetando a Tiempo Formación y Adrián_Benito D, que tenéis su nombre ahí puesto en el perfil. Y darle a seguir en YouTube, me gusta y compartirlo con todo el mundo, que hacemos todo esto por y para vosotros. 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Os vemos prontito. Adrián, hasta luego. Hasta luego, gracias.